Sri Lanka se encuentra en medio de una crisis económica profunda y sin precedentes, que ha provocado enormes protestas y la renuncia de su presidente después de huir del país. El Estado asiático está luchando para pagar importaciones cruciales como alimentos, combustible y medicinas para sus 22 millones de habitantes. La inflación se ha disparado alrededor de un 50%, con los precios de los alimentos un 80% más altos que hace un año. Este año, la rupia de Sri Lanka ha perdido valor frente al dólar estadounidense y otras monedas mundiales importantes. Muchos culpan al expresidente Gotabaya Rajapaksa por manejar mal la economía con políticas desastrosas cuyo impacto solo fue exacerbado por la pandemia. A lo largo de los años, Sri Lanka ha acumulado una gran cantidad de deuda. El año pasado se convirtió en el primer país de la región del Pacífico asiático en dejar de pagar la deuda externa en 20 años. Los funcionarios del país habían estado negociando con el Fondo Monetario Internacional un rescate de 3.000 millones de dólares, pero estas conversaciones están actualmente estancadas en medio del caos político. El aumento de la inflación, la depreciación de las monedas, los altos niveles de deuda y la disminución de las reservas de divisas también afectan a otras economías de la región. China se ha convertido en los últimos años en el prestamista dominante para varias de estas naciones en desarrollo, y por lo tanto podría controlar sus destinos de manera crucial. Pero la incógnita está en que realmente no sabemos cuáles han sido las condiciones del préstamo de Beijing y cómo pueden reestructurar su deuda. Lo más preocupante es que, aunque de momento el caos se ha ceñido a Sri Lanka, otros países de la región parecen ir por el mismo camino. Laos. La nación insular del Asia Oriental, con más de 7,5 millones de habitantes, ha estado enfrentando el riesgo de impago de sus préstamos extranjeros durante meses, ya que hace un tiempo el aumento de los precios del petróleo debido a la invasión rusa de Ucrania ejerció una enorme presión sobre los suministros de combustible del país, elevando enormemente el costo de los alimentos en una nación que se estima tiene un tercio de su población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Los medios de comunicación locales informaron que hay largas filas para obtener combustible y que muchos hogares están empezando a no poder pagar sus facturas. La moneda oficial de Laos, el kip, se ha desplomado y ha bajado más de un tercio frente al dólar estadounidense solo este año. Las tasas de interés más altas en los Estados Unidos han fortalecido el dólar y debilitado las monedas locales, aumentando su carga de deuda y encareciendo las importaciones. Laos, que ya está muy endeudado, lucha por pagar estos préstamos o al menos pagar sus importaciones como las básicas, como el combustible, como la comida o como las medicinas. El Banco Mundial cree que el país tenía 1.300 millones de dólares en reservas a partir de diciembre del año pasado, pero sus obligaciones de deuda equivalen aproximadamente a la mitad de los ingresos internos totales del país. China ha prestado enormes cantidades de dinero a Laos en los últimos años para financiar grandes proyectos como una planta hidroeléctrica y un ferrocarril. Según los funcionarios laosianos, Beijing ha emprendido 813 proyectos por valor de unos 16.000 millones de dólares solo en 2021. Y de esta manera podemos observar que la deuda de Laos, que equivale al 88% de su Producto Interior Bruto, se debe en un 50% a Pekín. Los expertos señalan a la mala gestión económica que ha ocurrido en el país durante años, en donde el pueblo revolucionario de Lao ocupó el poder desde 1975 hasta la actualidad. Pakistán. Los precios del combustible en Pakistán han subido alrededor de un 90% desde el año pasado, después de que el gobierno terminara con los subsidios al combustible. Este está tratando de controlar el gasto mientras negocia con el Fondo Monetario Internacional para reanudar un programa de rescate. La economía está luchando con el aumento de costos de los bienes. En junio, la tasa de inflación anual alcanzó el 21,3%, la más alta en 13 años. Al igual que Sri Lanka y Laos, Pakistán también enfrenta bajas reservas de divisas, que se han reducido casi a la mitad desde agosto del año pasado. El gobierno ha grabado un impuesto del 10% a la industria a gran escala durante un año para recaudar 1.930 millones de dólares, en un intento de reducir la brecha entre los ingresos y gastos del gobierno, una de las demandas clave del Fondo Monetario Internacional. El ex primer ministro Imran Khan, que prometió solucionar algunos de estos problemas, fue expulsado del poder, aunque la economía fluctuante no fue la única razón.
Es tal la situación en Pakistán que incluso un alto ministro del gobierno pakistaní llegó a pedir a los ciudadanos que disminuyeran la cantidad de té que beben para reducir las facturas de importación del país. Una vez más, China juega un papel importante aquí, ya que según los informes, Pakistán tiene más de una cuarta parte de su deuda con Pekín. Maldivas. Maldivas ha visto crecer su deuda pública en los últimos años y ahora está muy por encima del 100% de su PIB. Al igual que en Sri Lanka, la pandemia golpeó la economía que dependía en gran medida del turismo. Los países que dependen tanto del turismo tienden a tener unos índices de deuda pública más altos, pero el Banco Mundial dice que la nación isleña es particularmente vulnerable a los costos más altos del combustible porque su economía no está diversificada. El banco de inversión estadounidense JP Morgan ha dicho que este famoso destino de vacaciones corre el riesgo de incumplir su deuda a finales de 2023. Bangladesh. En Bangladesh la inflación ha llegado a su máximo en 8 años. Pero, en este caso, con la disminución de reservas de divisas, el gobierno actuó rápidamente y frenó las importaciones no esenciales, flexibilizó las reglas para atraer reservas de dinero de millones de inmigrantes que viven en el extranjero y redujo los viajes al exterior de los funcionarios. Para las economías que tienen déficits de cuenta corriente como Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka, los gobiernos enfrentan serios obstáculos para aumentar los subsidios. En el caso concreto de Pakistán y Sri Lanka, estos recurrieron al Fondo Monetario Internacional y a otros gobiernos en busca de asistencia financiera. Bangladesh, por su parte, ha tenido que volver a priorizar el gasto público e imponer restricciones a las actividades de los consumidores. Como estamos viendo, las economías del sur de Asia están siendo las primeras en sufrir la recesión económica de 2023. Podemos concluir que un aumento en los precios de los alimentos y la energía está amenazando a una economía mundial aún golpeada por la pandemia de 2020. Ahora, naciones en desarrollo, que se habían endeudado muchísimo durante décadas, están descubriendo que sus cimientos débiles les hacen particularmente vulnerables a las ondas expansivas de la economía internacional. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Puede ser esta la primera ficha de dominó de la crisis de 2023? ¿Crees que hemos aprendido algo de la crisis de 2008? Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a coste de oportunidad.